Buenas tardes, Chase Oaks, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos a aquellos de ustedes que están viéndonos en línea, cualquier parte de nuestro planeta, y aquellos que a lo mejor no son del planeta. Gracias por estar aquí en este lugar. Pues continuamos con nuestra serie Inmersión, donde hemos estado dando un paseo de 40 días, visitando los 2 libros del Dr. Lucas. Y estos 2 libros que él escribió eran originalmente, la intención era que se leyeran uno tras otro. En nuestra Biblia tradicional, nosotros abrimos el Nuevo Testamento y tenemos los 4 evangelios, después tenemos el libro de los Hechos, luego la carta de los apóstoles y luego tenemos al final el libro profético del Apocalipsis. En esta Biblia Inmersión, no sé ni por qué no puedo hablar el día de hoy, en esta Biblia Inmersión, lo que se trató de poner es cronológico y también un orden lógico donde los 2 libros de Lucas, del doctor Lucas, están uno tras otro. Es decir, Lucas está de comienzo, es al mero inicio, e inmediatamente está el libro de los Hechos. Y esos son los 2 libros que él escribió. Y estos 2 libros que Lucas escribió, los escribió por posiblemente encomienda de un tal Teófilo. La pregunta aquí es, ¿quién es ese famoso Teófilo? Bueno, gente cree que a lo mejor era un judío de Alejandría que le había encargado el escribir. Otros tantos dicen un soldado romano, porque en el libro de Lucas se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Otros tantos dicen que posiblemente era el abogado del apóstol Pablo, que estaba indagando información para poder absolver al apóstol Pablo. Otros tantos dicen que era posiblemente un sacerdote llamado Ananías Ben Ananus, que que ejerció su ministerio del 41 al 47 como sumo sacerdote. Y otros tantos dicen que, es más bien un título. Teófilo es un título, porque Teófilo significa amigo de Dios. Y que no está necesariamente dirigido a alguien, sino dirigido a un amigo de Dios, donde entonces tú y yo cabemos, porque tú y yo somos amigos de Dios y podemos tomarlo de esa manera. Y no sabemos realmente quién es ese famoso Teófilo. Lo que sí sabemos, tú y yo, por cierto, ¿tú qué crees? O sea, ¿quién será Teófilo? Bueno, bienvenido al club de los eruditos que creemos saber todo, pero no sabemos nada, porque no sabemos quién es ese Teófilo. Y lo que nosotros sabemos es que es una investigación profunda que hizo el doctor Lucas, él siendo un hombre muy educado, sobre los hechos de Jesús. Y en su primer tomo, él escribe iniciando desde la anunciación de Jesús, del nacimiento de Jesús, luego el nacimiento de Jesús, luego Jesús en su ministerio, luego Jesús en sus últimos días de ministerio para llegar a su muerte y resurrección. En el segundo tomo, que es el libro de los Hechos, él empieza escribiendo este libro con la ascensión de Jesús al cielo, luego el nacimiento, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Esto vamos a estar hablando precisamente la siguiente semana. Y si tú no te has involucrado en nuestra lectura que hemos estado haciendo de 40 días, todavía es tiempo de hacerlo. No necesitas tener esta Biblia. Lo puedes hacer en tu Biblia regular, leyendo Lucas y después leyendo el libro de los Hechos. No es tarde todavía porque nuestras lecturas son pequeñitas. Los que lo han estado haciendo saben que son pequeñitas. Son lecturas que puedes hacer en minutos. Entonces te puedes poner al corriente todavía en donde estamos, que estamos al final del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas en este momento. Nos vamos a ubicar hoy en la ciudad de Jerusalén. Y
nuestro lugar es Jerusalén. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y lo que vamos a estar viendo es los apóstoles y Jesús en esa semana de pasión. Y vamos a estar ubicándonos en un tiempo de mucho drama. El drama más grande que los apóstoles habían experimentado en su vida. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la ciudad de Jerusalén con un alboroto de gente. Hay una cantidad inmensa de gente porque están los judíos celebrando la Pascua. Y los discípulos entran a este drama con la idea de que, bueno, estamos siguiendo a Jesús, pero sucede una transformación en ellos muy radical, de bien a mal. O sea, no estamos pensando de mal a bien, sino de estar completamente convencidos a ellos salir huyendo. Y esto es una situación que cambió radicalmente sus vidas. Lo que quiero que te lleves el día de hoy es que Dios tiene un plan sobre tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. A Dios nada le toma de sorpresa. Y lo vamos a estar viendo precisamente el día de hoy. Dios está en control. Y quiero que te lleves también de que esta es una carta de amor. Este libro es una carta de amor de Dios para ti. Y quiero que te lleves ese saber de que Dios te ama. Los discípulos no entendían el drama, porque ellos estaban inmersos en la situación. Es como cuando tú y yo tenemos problemas. Los problemas, cuando estamos en el momento, sentimos que nos morimos. O sea, no sabemos ni para dónde, no vemos salida. Todo está oscuro, pura confusión. Pero si vemos nuestros problemas ya en retrospectiva, los vemos hacia atrás, o sea, los que pasaron ya hace tiempo, decimos, pues lo hubiera hecho así. Bueno, es muy fácil verlo desde afuera, pero cuando uno está en los problemas, que es precisamente los discípulos, ellos no sabían nada. Nosotros conocemos la historia, pero ellos no la conocían, ellos la estaban viviendo. Ellos están siendo testigos del drama más importante de la historia de la humanidad, que vino a cambiar el planeta de manera radical. Así que comencemos. Y vamos a ubicarnos precisamente, como les dije, en esta ciudad de Jerusalén, una ciudad sumamente problemática. Problemática no estoy hablando del tiempo de hoy, que sí lo es, todos los días hay noticia de Jerusalén en los noticieros. Pero estoy hablando de históricamente, hace 3,000 años, todo el tiempo siempre ha sido una ciudad problemática. Es el epicentro de los problemas. Entonces vamos a ver una imagen, vamos a ver una fotografía donde estamos puestos nosotros, estamos como si ustedes estuvieran ahí, estamos viendo la ciudad de Jerusalén. Estamos en el Monte de los Olivos. Entre el Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén hay un pequeño valle, y desde el Monte de los Olivos, que es tomada esta foto, uno puede ver la ciudad de Jerusalén. Ustedes ven ahí en esa foto, en esa imagen, vemos el Domo de la Roca en el mero centro. En ese lugar el Domo de la Roca es donde está construido originalmente el templo de los judíos, el templo de Salomón. Ese templo fue construido hace más de 3,000 años. Ese es el Domo de la Roca, un poquito más de cerca, es un templo musulmán, construido en el año 692, ahorita les doy un poquito más de detalle, pero está construido sobre la base del templo de los judíos. Los judíos construyeron su templo hace más de 3,000 años. Y estuvo el templo de Salomón funcionando por unos 500, 600 años hasta que llegaron los babilonios, lo destruyeron completamente y pasaron unos casi 100 años cuando lo volvieron a reconstruir el templo, el segundo templo, que duró también unos 500 años hasta que los romanos en el año 70 destruyeron el templo y no había nada, era puros escombros. 700 años después, los musulmanes construyen este Domo de la Roca, donde había escombro. Y los judíos algún día van a construir el templo en ese lugar. Y es una situación de conflicto, si lo piensas, musulmanes con judíos. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Bueno, es parte del drama de Jerusalén, ¿no? Entonces, esta siguiente imagen que vamos a ver es como Jesús hubiera visto el templo desde el Monte de los Olivos. Es una imagen, una
dibujo, llamémoslo así, del templo como se veía originalmente. En lugar del domo de la roca, vemos nosotros el templo, y es como se hubiera visto desde el monte de los Olivos. Este templo es donde Jesús fue presentado cuando era un bebé. Fue el templo donde Jesús se perdió cuando tenía 12 años de edad. Es el templo donde Jesús, cuando comienza su ministerio, llega a este lugar. Y es el lugar donde Jesús tuvo muchos encuentros, muchos, llamémoslos pleitos, con los sacerdotes judíos. Los judíos ya tenían ganas de matarlo, porque Jesús había tenido encuentros con ellos, y ellos no creían en Jesús. Y esto aumenta el drama, porque la gente está llegando a la celebración de la Pascua. Está, como les dije hace un rato, atiborrada la ciudad de gente. Jesús entra en el tiempo que estamos viendo, es de domingo a domingo. Entra ese primer domingo montado en un burrito a la ciudad de Jerusalén. Está entrando a la ciudad de Jerusalén. La gente lo reconoce porque Jesús está en lo más de su fama, está en lo máximo de su fama. La gente lo ve desde lejos y lo reconocen, y cortan ramas de los árboles y empiezan a tirar ramas en el piso y a mover ramas de árboles, diciéndole: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Y la gente gritaba, y ya me imagino a los apóstoles caminando así como: ay, no, hombre, hasta guapos nos vemos, ¿no? Porque la gente estaba emocionada con Jesús. Y Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, y lo primero que hace es ir al templo. ¿Y qué creen que hace? Se echa un pleito con los judíos. De esta manera, él llega al templo y se da cuenta que en la plaza están los mercaderes vendiendo cosas. Pero era un mercado como los conocemos en nuestra América Latina, donde había todo tipo de fraude. La gente queriendo comprar sus animalitos para el sacrificio, que estaban celebrando la Pascua, estos vendiéndoles a precios altísimos, la gente llegando con moneda extranjera, tratando de cambiar su moneda, y es esta gente haciendo una paridad de locos, como luego sabemos que sucede, para abusar de la gente. Y Jesús entra y ve esto, y toma un látigo, y con el látigo les tira las mesas a todos ellos. Y es aquí donde vemos en Lucas, y tomamos nuestra historia. Lucas 19. Y les dijo Jesús, una vez que les tira las mesas a los mercaderes: Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Básicamente les está diciendo: ladrones, ustedes son ladrones, después de que les tira su negocio. Y obviamente los religiosos de ese tiempo no estaban contentos con lo que Jesús estaba haciendo. Y de ahí Jesús empieza a hablar de lo que es el reino de Dios. La gente esperando a este Jesús famoso, esperando que ahora sí Jesús les va a hablar de la salvación política de Israel. Porque recuerden que Israel estaba bajo el mando de Roma. Roma los había invadido, entonces eran súbditos de Roma. Y ellos esperando que Jesús ahora sí se levante con poder para tomar al imperio romano. Y Jesús, en lugar de hacer eso, empieza a hablarles de un reino de los cielos, basado en amor, perdón, misericordia, compasión. Y entonces ellos empiezan a cuestionar. Mucha gente se desilusiona de Jesús. Y uno de ellos, el mayor de sus críticos, Judas, el famoso Judas Iscariote, que completamente se desilusiona de Jesús. Y vemos la historia en Lucas 22. Dice: entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Ahorita continúo con la cita, pero acuérdense que los judíos, los sacerdotes, querían matar a Jesús. Entonces Judas conocía todo esto. Entonces él le entra la idea de decir: bueno, yo puedo traicionar a Jesús, yo les lo puedo entregar porque yo soy uno de los 12, yo tengo acceso a Jesús. Y planea esto. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Fíjense, se alegraron así como: wow, ya encontramos la forma de matar a Jesús.
y le prometieron dar dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Fíjense, de haber estado Judas entrando a Jerusalén, siguiendo a Jesús en ese burrito donde la gente con las palmas, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Judas emocionado, y de repente Jesús habla de una situación que no es necesariamente política, sino espiritual. Completamente se desilusiona. Pasan los días, en esta semana que le estoy hablando de domingo a domingo. Llega el día jueves. Y llega el día jueves donde se celebra la cena de la Pascua de los judíos. En esta cena se sacrificaban animales. Se sacrificaba precisamente un cordero o varios corderos, donde lo sabemos desde el Antiguo Testamento con la cuestión de Moisés, donde pintaban con sangre para que la plaga no pasara por ellos, sino que los evitara. Y entonces desde entonces se celebraba la Pascua. Entonces era una celebración, una de las celebraciones más importantes de los judíos, y ellos tenían una cena, como el año anterior lo habían tenido y el año anterior lo habían tenido, o sea, una cena normal, la cena de la Pascua. Ellos no sabían que esta iba a ser la última cena. Nosotros lo sabemos, pero ellos no sabían eso. Jesús les dice, preparen la cena, pues vamos a preparar la cena, ¿no? Y para ellos esto no veían más allá, siendo que Jesús les avisó. Jesús les dijo lo que iba a suceder. En varias ocasiones Jesús les avisó lo que iba a suceder, pero ellos no lo entendieron porque estaban inmersos en el drama. En esa cena, Jesús, durante la cena, toma el pan y lo parte y lo reparte a sus discípulos. Y les dice, este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Termina la cena y una de las copas de la Pascua, son varias copas que se toman en una tras otra, toma la copa que seguía y la levanta y dice, esta copa es mi sangre derramada por ustedes. Para los discípulos eso que está diciendo Jesús, fíjense lo que acabo de decir, es mi cuerpo, es mi sangre. Para los discípulos en ese momento eso no tenía sentido. Tuvo sentido unos días después, pero en ese momento ellos así como que, ¿de qué me estás hablando? Por cierto, vamos a celebrar la comunión en un ratito más. En ese momento para ellos no tenía sentido. Después de la cena, que estaban en Jerusalén, ellos salen hacia el Monte de los Olivos, y en la parte de abajo del Monte de los Olivos hay un jardín, un huerto, que se llama el huerto del Getsemaní. Ahorita va a aparecer aquí en pantalla. Era uno de los lugares favoritos de Jesús. Y Jesús va a este lugar a orar. Y le pide a 3 de sus discípulos más cercanos que oren con él. Le pide a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen a la parte más de adentro de este huerto. Ahora, acuérdense que los discípulos estaban inmersos en la historia. Ellos no sabían lo que sucedía. Jesús les dice, vamos a orar, y para ellos vamos a orar como oramos ayer y antier como siempre oramos. Jesús les dice, pero en esta ocasión quiero que oren conmigo. Quiero que se mantengan alertas y oren conmigo. Ellos no entendían el significado de esta noche. Mateo 26 nos dice esto. Y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Cuando tú y yo estábamos pequeños y nos enfermábamos, a lo mejor teníamos fiebre. Yo me acuerdo de esto, haberlo vivido en varias ocasiones. Yo no quería que mi mamá se fuera de la habitación donde estaba yo, o mi papá. Yo les decía, no te vayas, yo quiero compañía, porque me sentía angustiado, sentía una situación horrible en mi cuerpo. Yo necesitaba a alguien conmigo. Jesús está pasando por el momento más doloroso que cualquier persona puede pasar, y les pide su compañía. Y es ahí donde vemos completamente la humanidad de Jesús. Sabemos que Jesús es completo Dios, pero también era perfecto hombre, es decir, 100% Dios, 100% hombre. Y vemos aquí su 100% de humanidad, que está doliéndose, y les dice a sus discípulos, no se vayan, estén conmigo, siento que me muero.
siendo que él iba a morir, decía: siento que me muero, porque es horrible lo que él sabía que venía. Él entendía el plan de Dios. Lucas 22 dice de esta manera: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jamás podremos entender lo que Jesús estaba experimentando desde ese momento hasta su crucifixión. Jesús estaba llevando en sí el pago por el pecado de la humanidad. Fíjense, estaba llevando en sí el pago por el pecado de la humanidad pasada, presente y futura. Él, siendo alguien que no había pecado jamás, está llevando el pecado de la humanidad. No es tanto que le doliera la tortura física, que era dolorosísimo lo que le estaban haciendo. Él está, o lo que iba a suceder, sino él está sufriendo la tortura espiritual. Él iba a morir en una cruz por ti y por mí, una cruz que él no merecía, que tú y yo merecíamos, y lo estaba haciendo en obediencia a Dios, por amor a ti y a mí. El Cordero sin pecado estaba muriendo por el pecado de la humanidad, y le pide al Padre que lo libre. Le dice: Padre, no hay un plan B. O sea, yo sé que tú y yo ya discutimos esto y entiendo el plan A, pero no hay un plan B. Pero él sabe que tiene que entrar por el plan A, donde Dios le dijo, donde él sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Se levanta de orar en esa agonía que está sufriendo en su cuerpo, y va con sus discípulos y los encuentra efectivamente con sus ojitos cerrados. Pero no porque estaban orando, sino porque estaban completamente dormidos. Jesús experimentó el momento más doloroso de su vida solo, completamente solo. Y despierta Jesús a sus discípulos, y en el momento que los está despertando, escucha que viene gente, y es Judas, que viene con los sacerdotes judíos y viene con los guardias del templo. Y se acerca a Judas y lo besa y le dice: Jesús, Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Jesús estaba solo, rodeado de gente, pero estaba solo experimentando esto. Jesús estaba, recuerden, estaba en el huerto del Getsemaní, es arrestado ahí, es llevado a la ciudad de Jerusalén, donde fue despojado de sus ropas, cuestionado, fue azotado, fue abusado, y después le pidieron que cargara su propia cruz desde la ciudad de Jerusalén hasta el Gólgota, donde fue crucificado. Jesús fue crucificado en el Gólgota, y el Gólgota es el lugar de la calavera. Aquí aparece en la pantalla una imagen de una roca donde muchos creen que se refiere a esta roca de la calavera. Si se fijan del lado derecho, ya se ha erosionado con el tiempo. Hay imágenes más antiguas donde se ve todavía mejor, pero con el tiempo se ha erosionado. Ahorita hay una terminal de autobuses en la parte de abajo, no lo han cuidado, pero él está... lo llevan a crucificar a un lugar, haya sido este o haya sido cualquier otro lugar. Jesús es crucificado ahí. No sabemos dónde fue. Lo que sí sabemos es que él, cuando está en esa cruz, exclama con una voz fuerte y dice: hecho está. ¿Qué significa? Todo el pecado de la humanidad lo estoy cargando para que tú y yo podamos ser salvos. Él está cargando en sí y dice: hecho está. Este sacrificio es suficiente para pagar por la justicia de Dios. Este sacrificio es suficiente por amor a ti y por mí. Mientras los corderos estaban siendo sacrificados simultáneo en el templo, Jesús estaba siendo ese cordero inmolado, muriendo por ti y por mí. ¿Qué hicieron los discípulos mientras Jesús estaba siendo crucificado? Huyeron. Jesús murió solo. Sí, estaban las mujeres y había un montón de mirones, pero los discípulos huyeron.
sus amigos huyeron. Jesús murió solo. Y con esa muerte morían los sueños de los discípulos. Las mujeres estaban desconsoladas, no entendían el plan de Dios en este gran drama de esta historia que estoy narrándoles. Jesús muere por ahí de las 3 de la tarde, el viernes. Había poco tiempo antes de que anocheciera. Uno de los sacerdotes seguidores de Jesús, que se había convertido a Jesús, parte del Sanedrín, dice: yo tengo una tumba donde lo podemos llevar, que está cerca de la crucifixión, de la cruz. Lo podemos llevar ahí. Las mujeres lo acompañan cargando el cuerpo de Jesús y depositan el cuerpo de Jesús en una tumba similar a la que va a aparecer en pantalla. No es esta, pero es algo similar a esta. Esta es una tumba un poquito más moderna, pero si se pueden fijar, es como una cueva. Y en la parte de enfrente hay como una bardita pequeñita. Es un canal donde una rueda, una piedra en forma de rueda, gira para cerrar esa tumba. Esta ya no la tiene porque la piedra se la robaron, pero es una tumba similar a esta. Curiosamente, esta tumba está pegada a aquella calavera que les enseñé. Es un dato curioso nada más, pero esta es más moderna, esta tumba. Pero es algo similar. Y depositan el cuerpo de Jesús antes de que anocheciera, porque la ley de los judíos así lo pedía, y también porque iba a empezar el sábado, el día de descanso de los judíos. Entonces tenían que hacerlo antes de que anocheciera, entonces no había tiempo de preparar el cuerpo de Jesús. Depositan el cuerpo de Jesús entre estos dos sacerdotes y las mujeres, y le ponen unas telas nada más, y cierran la rueda, la piedra, la ruedan y dejan a Jesús con unos guardias romanos que Poncio Pilato había pedido que se pusieran ahí para que no se fueran a robar el cuerpo. Pasa el sábado. Y es aquí donde vemos nosotros el plan de Dios. Las mujeres no habían tenido tiempo de preparar el cuerpo para la sepultura, de ponerle las especias, de embalsamarlo básicamente. Entonces regresan en la mañana del domingo, donde ya no es día de descanso, temprano a este lugar. Y ya sabemos la historia, pero la vamos a leer como aparece en la Biblia. Lucas 24 dice así: el domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Eran ángeles. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a los hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Esto Jesús se los dijo en muchas ocasiones, no nada más una. Y ellas recordaron estas palabras. Jesús comienza a aparecer a sus discípulos, uno tras otro, y empieza a aparecer a ellos. Y esto demuestra la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, demuestra que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Demuestra que su sacrificio cumplía con lo que Dios exigía por el pago de nuestro pecado. Y aunque Judas, que ya había muerto en ese entonces, creyó haber obtenido victoria sobre Jesús, no sabía que Dios tenía un plan más grande, que Dios estaba en control. Los religiosos cantaron victoria y dijeron: ganamos, lo matamos, pero ellos no sabían que Dios estaba en control y que era plan de Dios. Poncio Pilato envió a Jesús a ser crucificado. Él dijo: hice lo que tenía que hacer, pero él no sabía que esto era un plan de Dios. Tú y yo vivimos en un mundo de adversidad. Tú y yo vivimos en un mundo donde tú y yo sufrimos. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú y yo sufrimos. Nos duele mucho de esta vida. No entendemos muchas cosas. No entendemos la muerte de los seres queridos. No entendemos cuando una relación se rompe.
No entendemos cuando alguien te insulta, te ofende. No entendemos la depresión, la ansiedad. No la entendemos. No entendemos por qué a veces tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas de todo tipo. No sabemos, no entendemos. Pero sí te quiero decir que esas cosas que tú y yo vivimos todos los días no tienen control sobre tu vida. No tienen control sobre tu vida, porque Dios ha logrado una victoria. Dios está contigo. Si Dios permite que pasemos por la prueba es porque Él sabe que podemos pasar por la prueba y porque Él sabe que al final de la prueba Él está ahí y Dios está en control. Fíjate lo que dijo el profeta Isaías 700 años antes de Jesús. Antes de que Jesús naciera, 700 años antes, Él escribió esto. Dice Isaías 43: no tengas miedo, yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. No hay nada de lo que tú estás viviendo donde Dios lo vea y diga: ¡ay! Se me fue. Dios está en completo control. Tú sientes que te ahogas, pero no te estás ahogando. Dios está contigo. Aquellos que creyeron haber vencido al Rey del universo, incluyendo a Satanás, no sabían que Dios tiene tanto control que Él es como si estuviera jugando un gran juego de ajedrez, moviendo las piezas, un ajedrez divino. Y Dios sigue peleando esa batalla por ti y por mí. Dios sabe que al final, después de la enfermedad, de la muerte, del divorcio, de la ansiedad, de la depresión, de esos momentos de soledad en tu vida, al final Dios está y Dios va a decir un día: jaque mate. Y Él va a ganar. Él va a ganar porque Él ya venció y no hay nada que Dios le tome de sorpresa. Y lo vemos cuando Jesús les explica a sus discípulos diciéndoles: cabezones, yo les dije. Fíjense, les dice en Lucas 24, no les dice cabezones, eso yo lo inventé. Les dice: recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí, todo. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que ellos pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que les enviará, de lo cual hablaremos la siguiente semana. Jesús les dice: esto era plan de Dios, todo esto yo les dije desde antes, porque Dios no le tomó de sorpresa nada. Dios siempre ha estado ahí. Lo que Dios dijo, Dios lo hará. Lo que Dios dijo, Dios lo hará. Y les encarga que hablen con la gente de lo que han visto. Y ese encargo también viene a nosotros. Y tú dices: bueno, ¿de qué voy a hablar si no sé mucho de la Biblia? Sí sabes mucho, y te voy a decir qué es lo que tú sí sabes. Que en medio de tu dolor, Dios siempre estuvo ahí. Tú puedes voltear hacia atrás y decir: Dios me ha mantenido y estoy firme, porque Dios ha estado conmigo y Dios ha sido fiel. Y en medio de los problemas, en medio de todo, Dios ha sido fiel. Mi papá murió hace 38 años y yo todavía no entiendo el propósito de Dios. Pero lo que sí puedo platicar con la gente, y te lo platico a ti, es que por 38 años Dios ha sido mi Padre y Dios no me ha dejado.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que hablar con la gente, porque eso es lo que cambia vidas, tu vida cambiada. Es un ejemplo de que Dios te ha perdonado, te ha protegido. Y esa es la misión que tenemos. Jesús asciende al cielo, otra vez en el Monte de los Olivos, y un día va a regresar a este lugar. Y este lugar, cuando Jesús venga, si es que tú y yo estamos en vida, lo vamos a ver. Pero a lo mejor vamos a estar muertos porque ya nos hicimos viejitos y nos morimos. Sea como sea, tú y yo vamos a ver a Jesús una vez más, cara a cara. Y cuando lo veamos, lo vamos a abrazar. Y Él nos va a abrazar primero. Y nos va a limpiar las lágrimas. Y Dios te va a decir: siempre estuve en control. Y tú no vas a saber si llorar o reír a carcajadas. Porque entonces verás que Dios siempre ha estado ahí. Lloré mucho cuando escribí esto, créanme. Pensé que no iba a llorar hoy, perdón. Quiero que te dejes amar por Dios. Quiero que te dejes amar como si tú fueras ese Teófilo, ese amigo de Dios. Y que esto es una carta de amor dedicada a ti, 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 dedicada a ti. Porque Dios te ama y tú y yo somos amigos de Dios. Si tú has entregado tu vida a Jesús, si no, hazlo, necesitas conocer a ese Dios que siempre te ha amado y que siempre ha estado presente en tu vida. Leamos una vez más lo que dice Isaías. Lo leímos hace rato, pero quiero que lo hagas tuyo. Escucha como si Dios te lo está diciendo directamente a ti. Hace 2700 años fue escrito esto para ti. No tengas miedo. Yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y que si duele el fuego, wow, y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Cierra tus ojos. Dios, ¿qué más podemos decir? Que gracias por tu amor. ¿Qué más podemos decir que gracias por haber llevado el pecado mío en aquella cruz? Y yo te digo a ti, amigo, amiga, que me escuchas, si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy lo tienes que hacer. No lo dejes para después. No lo dejes, o sea, experimenta esto que te estoy hablando, que todos, aquella persona que te invitó, pregúntale, dile, oye, ¿cómo ha estado Dios en tu vida? Y ellos te van a platicar. Entrega tu vida a Jesús y dile, Señor, te amo, quiero conocerte, no sé nada, pero quiero saber que tú me amas de tal manera para decirme, he estado siempre ahí. Dios, te necesitamos y te entregamos nuestra vida entera y te agradecemos por este mensaje de amor que tú tienes para nosotros y esa carta de amor donde nosotros podemos decir, somos amigos de Dios.